Señores, tocó Velar. Su majestad del fútbol pone frente a frente Olimpia Cerro Porteño en el gran superclásico del fútbol nacional. Va Aguilar, sigue Aguilar, Aguilar remetió para Ovelar, Ovelar se metió, escapó, tiró. ¡Gol! De Cerro Porteño, Cerro, Fernando Ovelar, el más joven en debutar en un superclásico, lo hace haciendo historia, picó en el vacío, ganó y con una sutileza, con una calidad extraordinaria, toca esa pelota ante la salida de Alfredo Aguilar, gran pase de Juan, tremenda definición del cara sucia. El balón para Richard Sánchez y Sánchez que la mete profunda para Roque, corre Roque, marca Raúl, solo Roque para el empate, va Roque, enganchó, sigue Roque, no pudo, Camacho, ¡gol! Néstor Camacho se la llevó Roque contra toda la defensa de Cerro Porteño. Los jugadores azulgranas reclaman al asistente, al árbitro. Camacho que fue cerrando de derecha al medio esa pelota, la empuja Néstor Camacho, iguala el superclásico del fútbol paraguayo. Camacho recibió y la metió. Empató Olimpia el partido, ahora está 1-1. Acosta que la juega por bajo para Aguilar, para Acosta. Va Fernando Ovelar, sigue Ovelar, la tocó para Rodrigo Rojas, subió Raúl por el lado derecho, no le pudieron dar la pelota, ahora Juan Aguilar, Juan metió el centro al área, va Churino a Raúl. Cayéndose, remató Cáceres, se salvó Olimpia. Y allí empezaron sus complicaciones porque Olimpia salía de contragolpe, así es que cometió la falta deliberada. Recuperó Churín la pelota para Ovelar, Ovelar apunta, Ovelar le pega. Cerca del palo, que cerca de su segundo gol Fernando Ovelar. Detrás aparecía Palau, Aguilar mete para Camacho, peligrosísimo. Corre Camacho, gana el fondo, retrocede Marcos, Camacho está en el área, enganchó Camacho, le pegó. Anthony se queda con la pelota de un saque largo de Aguilar. Camacho se encontró con la posibilidad del gol en el área rival. Va Novik, le pega al arco, tira centro. Novik autorizado, metió el centro, va a topo, un rebote, va Churín, solo el remate al arco, gol. ¡Gol! Acosta, Acosta Rojas, gol de Cerro Porteño, Cerro, Marco Acosta Rojas, en el último suspiro empuja esa pelota y lo mantiene vivo a Cerro Porteño en la pelea por el campeonato. Acosta Rojas, cuando el juego se iba, pone lo que pasa. Cerro Porteño 2, Olimpia 1. Es Churín, perdón. Es Churín. Sí, Churín cayó en el medio. Y bueno, y allí recibió algunos pisotones. Ahí cayó Churín. Y estando en el piso allí pasó de todo. Caballero en Olimpia. Caballero y a Arias, me supongo. Roja topa, sí. A Topo y a Caballero, ¿verdad? Sí, Ernesto expulsado en Olimpia. Un balón para Arias y Arias que la levanta para Otálvaro. Salta en el fondo, Acosta en el área, se mete, cayó, Patiño, penal. Penal para Olimpia, pitó Oscar Velázquez.
Se metió Patiño al área. Y amonestación a Acosta. ¡Qué final este Qué superclásico! bárbaro. Parece guionado para el dramatismo. Bueno, allí cabeceó Otálvaro o no. Bueno, allí me parece que ya hubo una mano también de Acosta que desde el suelo lo ve a Patiño bien posicionado en dirección a la pelota y juega directamente a interrumpir. Va Ortega, se acomodó, le pega Ortega. ¡Gol! ¡Gol de Olimpia, Olimpia! Jorge Ortega de penal vuelve a empatar este dramático superclásico. Olimpia festeja como si hubiera ganado. Es que mantiene los 7 puntos de ventaja al frente del campeonato. Jorge Ortega con gran autoridad remató bajo y esquinado. Señores, el partido terminó y el resultado final dice Olimpia 2, Cerro Porteño 2. Y ahora los que rodean al árbitro son los de Cerro.